momento seguimos con el economista Manuel Suterland, director del Centro de Investigación y Formación Obrera. Hay unas preguntas acá en nuestra cuenta en la red social Twitter. El señor Ramón Ramos, el líder desde el Estado Apure, le dice cuál puede ser el punto de encuentro para que nuestra economía se vuelva a dinamizar y salga de esta crisis que nos deteriora nuestra calidad de vida cada día más. Sí, fundamentalmente la cuestión de las sanciones y la cuestión de la relación con Estados Unidos y el petróleo. Es necesario llegar a acuerdos donde el gobierno ceda en libertades políticas, democráticas, que se liberen a los presos políticos, que se acuerden negociaciones humanitarias y eso permita que Venezuela pueda recuperar de alguna manera el contacto con Citgo, que pueda volver a exportar petróleo normalmente y que pueda tomar los miles de millones de dólares que están afuera. Eso sería importantísimo para dar el primer paso para poner una base para la recuperación económica. Ahora, Manuel, por ejemplo, el caso Monómeros y la pronta asociación al poder de Petro en Colombia. Sí. ¿Qué significaría para Venezuela que esta empresa, este activo de Venezuela en el exterior, sea devuelto a Venezuela? Sería a manos del gobierno de Nicolás Maduro. Sí, bueno. ¿Y qué significaría? Claro, Monómeros es una empresa filial de PDVSA que trabajaba fundamentalmente con fertilizantes químicos Sí. y con una serie de químicos fundamentales para la agricultura. Tenía prácticamente el 40-50% del mercado colombiano en esa área, lo cual es decir muchísimo. Y mucha gente en Colombia culpa a Monómeros por la subida de precios de los alimentos. No sé si eso sea tan así, pero es sabido que desde que Monómeros... Lo hemos visto en los medios colombianos, al menos en los testimonios de los campesinos. Exacto, pero es sabido que Monómeros, desde que fue de alguna manera tomada por la agrupación que está con Guaidó, se divorció de PDVSA y hubo una serie de rupturas en la cadena comercial que impedían que Monómeros pudiera trabajar. Entonces, la recuperación de Monómeros para PDVSA y la recuperación de ese vínculo puede permitir que Monómeros se recupere rápidamente y que Monómeros empiece a dar dividendos y empiece de alguna manera a ayudar al mercado de fertilizantes colombiano. Y ahora las relaciones con Colombia, ¿cómo cambiarían Van a para mejorar beneficio mucho. económico? Sí, van a mejorar mucho. Hay ideas de apertura de la frontera muy rápidamente. Hay ideas de recuperar los consulados. Yo creo que todas las embajadas y los consulados deberían reabrir. Es una locura cerrar los espacios para miles de venezolanos y sus propios Claro, ciudadanos. porque al final estas afectaciones son para los ciudadanos, terminan afectándonos a todos. Exacto. Entonces eso fue una política muy absurda que no tuvo ningún tipo de sentido, que fracasó directamente y que el gobierno de Petro, por lo menos para el caso colombiano, la va a revertir en el corto plazo. Acá había otra pregunta de Ramón Ramos, el líder, desde su cuenta en la red social Twitter. Él le pregunta qué hace falta verdaderamente en Venezuela para que se pueda decir con certeza que Venezuela se está arreglando. Porque lo que veo yo es un dólar que cada día está aumentando, así dice Ramón Ramos. Muy bien, lo primero es que Venezuela está muy lejos de recuperarse y de arreglarse. Si hablamos en términos puramente cuantitativos, dejando al lado lo subjetivo, Venezuela necesitaría crecer, si es que en verdad el año pasado creció 5%, como de alguna manera Maduro lo dejó ver, necesitaría 32 años de crecimiento de 5% para llegar a la economía de 2013. Estamos hablando de 2054, tendríamos incluso en esa época un rezago de 45 años más o menos. Entonces Venezuela está en un foso. Imagínate una persona que pesaba 100 kilos y que ahora pesa 20 kilos. Esa es la economía venezolana. 100 kilos en el año 2013, 20 kilos en el año 2021, 2022. Entonces si de 20 kilos tú aumentas 5%, tú solamente vas a pasar de 20 a 21 kilos. Es nada. Venezuela necesita crecimientos de doble dígito, explosiones de crecimiento gigantes, por ejemplo, como le había dicho alguien que te preguntó en tu programa, como lo que pasó en Shenzhen, en China, en una zona económica especial, creció al 58% interanual por 5 años. Venezuela necesita un crecimiento de ese tipo para poder empezar a recuperarse. Ahorita todavía estamos muy mal. Ahora,
¿Cuáles son las recomendaciones que se hace desde el Centro de Investigación y Formación Obrera para que esta recuperación económica pueda agilizarse, tomando en cuenta además los cambios, algunos cambios que ha hecho el gobierno de Maduro en materia económica en los últimos Sí, meses? bueno, lo primero es que el gobierno tiene que tener una política económica abierta, es decir, una política económica donde sindicatos, consejos de trabajadores, gremios, academias, partidos políticos de oposición intervengan, discutan y que las medidas económicas no sean una sorpresa. Lamentablemente el gobierno te sorprende con medidas y propuestas y cosas que algunas son más o menos regresivas o no, pero son sorpresivas. En economías como la Suiza, los cantones se reúnen con los empresarios, con los trabajadores y discuten qué vamos a hacer, para dónde ir, qué proponemos y llegan a acuerdos y el gobierno ejecuta lo que las comunidades necesitan para la economía. Aquí no pasa eso. Ahora el gobierno activó a través del sistema Patria un mecanismo donde la gente puede opinar en referencia a cómo están sus servicios públicos, entre otros. Eso es un avance, pero todavía es muy poco. Repito, la economía y más en situaciones de crisis se necesita que todo el mundo intervenga, que todo el mundo de alguna manera aporte y que el gobierno tome en cuenta eso. O sea, el gobierno debería ejecutar las cuestiones que necesitan los productores, no los productores ajustarse a las medidas que pone el gobierno. Ahora bien, lo segundo es el tema de las sanciones, que ya lo hemos dicho. Eso necesita un acuerdo nacional Claro. entre oposición y gobierno. Lo tercero es que se necesita un plan de estabilización macroeconómica. Aquí no hay ningún plan. Entonces no hay ninguna certidumbre hacia dónde vamos a ir ni qué va a pasar. Entonces si el gobierno libera el tipo de cambio completamente o si vuelve a haber un control de cambio, nadie sabe. Entonces en esa incertidumbre e inseguridad jurídica nadie puede invertir. Entonces para tú invertir necesitas saber dónde vas a invertir y dónde va a estar ubicado ese dinero y cómo el gobierno va a respetar esa inversión que tú tienes, ¿no? Lo cuarto, y que también es muy importante, se necesita un aumento general de salarios. Eso se puede dar a través de una venta de petróleo a futuro, por ejemplo, o se puede dar a través de convenios con multilaterales que permitan financiar ese crecimiento en los salarios para poder recuperar la demanda solvente, por lo menos al inicio, mientras el salario se va recuperando. Lo quinto, y para no Para excederme, finalizar. para cerrar con esto, es que Venezuela necesita un acuerdo social profundo. Todos los factores tenemos que sentarnos a discutir qué país queremos, hacia dónde queremos ir y cómo podemos llegar hacia allá. Si seguimos peleando y si seguimos discutiendo de manera estéril e infantil, no vamos a lograr nada y el país no va a avanzar un paso. Bien, es parte de las reflexiones que se hacen desde el Centro de Investigación y Formación Obrera sobre esos caminos o esa guía para la recuperación económica. Ya para finalizar, nos quedan tan solo 2 minutos. Quería preguntarle por otra situación que también es parte de esas previsiones de la Organización de las Naciones Unidas, de las alertas que han arrojado sobre una posible crisis alimentaria, la situación agropecuaria en Venezuela. Muchas veces nuestro país, bueno, con el tema de la producción petrolera, pues nos hemos olvidado de esta producción, cómo se encuentra en la actualidad y tomando en cuenta además esas advertencias que nos vienen realizando organizaciones internacionales. Rapidísimo, muy grave la situación. Lo primero, no hay diésel, no hay combustible para recoger las cosechas. Lo segundo, no hay crédito, no hay préstamo, no se puede trabajar con capital propio. Lo tercero, hay mucha inseguridad en el campo, mucha delincuencia, mucho secuestro. Y lo cuarto, hay muchas alcabalas de fuerzas de seguridad que de alguna manera extorsionan y vacunan a la gente que trae alimentos para Caracas y para todas las grandes ciudades. Entonces, esos 4 puntos hay que atacarlos. El campo está en una situación gravísima, pero podría mejorar muchísimo si se atacan estos 4 puntos y pudiera desarrollar exportación. El mundo necesita alimentos y Venezuela tiene muy buenas capacidades para lograr mercados foráneos. Venezuela tiene potencial para ayudar al mundo ¿Cómo con no? el tema de la crisis energética y la crisis alimentaria. ¿Cómo no? Un poco, Bueno, sí. importante trabajar y tomar en cuenta las consideraciones que sean necesarias para aportar al bienestar de nuestro país y de su gente. Nosotros nos despedimos, será hasta una nueva edición de Argumentos. Les recordamos nuestras cuentas en las redes sociales, también la cuenta en la red social Twitter de nuestro invitado, @marciando, con Correcto, X. con X. Y en su Instagram, @manuel.sutherland. Así es, bueno. Y las cuentas de nuestro programa que ya las conocen, se las vamos a dejar ahí a pie de pantalla. Escríbanos, déjenos sus comentarios. Hasta pronto.